Bienvenidos a la sexta edición del Destape Extra, este programa que hacemos con mucho cariño para ustedes, junto a toda la producción del canal de YouTube y la redacción del Destape, donde le mostramos todo lo que los medios de comunicación no les quieren mostrar. Y tenemos un montón de información para ustedes, así que agárrense bien del sillón. Voy a arrancar yo porque hoy les voy a contar la historia oculta de un gran diario argentino que no quieren que conozcas. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos si es para defender la libertad de expresión. Esto, hay que hacer esto. Hizo grandes negocios mientras desaparecían varios miles de personas. Desde sus comienzos, Clarín colaboró con la dictadura, realizó múltiples operaciones y también muchísimas extorsiones, lo que lo llevó a convertirse en el cuarto poder de facto de la Argentina. Hoy te vamos a mostrar a Clarín, el gran monstruo argentino. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, entre otros me vio a ver un importante empresario de la industria automotriz y también me vio el señor Manieto, diciendo que Cristina no podía ser presidenta. El diario Clarín se fundó en 1945, poquito antes de que Perón llegara a la presidencia, con los objetivos de convertirse en un diario masivo, con buena calidad de información y muchos datos que lo hagan popular. Pero finalmente Roberto Noble, quien fue el fundador, murió y Ernestina Herrera de Noble, su pareja, se quedó a cargo de este diario y con los años se convirtió en el diario más leído del país. La expansión del diario Clarín se empezó a consolidar en los 70. En ese entonces estaba el debate de la necesidad de que la Argentina tenga su propia industria de papel prensa, un proceso que empezó con Onganía y se terminó de completar con Lanusse, y ahí es donde surge la empresa Papel Prensa, donde el Estado se queda con un 25% de las acciones y el resto se reparte entre empresas privadas. Después de que surgiera Papel Prensa y se repartieran las acciones entre el Estado y varios acreedores privados, aparece en escena el grupo Graiber, que se queda con la mayor parte de las acciones de lo que es Papel Prensa, pero después su dueño muere y ahí empieza una guerra por el negocio de papel prensa. Pasaron los años y con la aparición de Martínez de Hoz, ¿se acuerdan de la última dictadura cívico-militar? Surgió una idea. ¿Por qué no se queda con Papel Prensa tres empresas periodísticas? Clarín, La Razón y La Nación. Todas en partes iguales, obviamente también con el Estado. Bueno, estas empresas habían creado una especie de sociedad en 1974, pero ¿saben qué? No tuvo ningún movimiento hasta 1976. O sea, 2 años después, que es cuando efectivamente se quedan con Papel Prensa. Es un tanto llamativo. El presidente de la Nación, junto a autoridades de la empresa, procede a cortar la cinta con los colores nacionales. De esta manera queda así inaugurada una planta de papel prensa. Pero la historia real lo que cuenta es que las transacciones no fueron tan sencillas y tan pacíficas como parecen, sino que la viuda de Graiber lo que denunció fue que empezó a recibir cartas de amenazas de muerte contra ella y sus hijos si no entregaba a esta empresa. Acercó un señor que se presentó, que era el señor Manieto, y me dijo que tenía que firmar o íbamos a perder la vida mi hija y yo, que no me quedaba otra alternativa. Y yo no dudé que era cierto en ningún momento, porque ese hombre tuvo la mirada que marcó definitivamente el dolor en mi vida. Con este empuje que recibió el diario Clarín después de quedarse con Papel Prensa, empezó la consolidación concreta de este medio ya para los años 80, donde expandieron su negocio hacia otras áreas de la comunicación, como por ejemplo la televisión por cable, también la televisión por aire, telecomunicaciones, internet y todas estas cosas que vemos ahora y que conforman este gran monstruo de la comunicación argentina. Ningún canal pasaría esto al aire. ¿Sabés qué es esto? Esto es técnicamente un mapa de medios. Mirá cómo se vinculan todos. Vamos acá, vamos a este redondelito. Grupo Clarín. Estos son los tipos que manejan gran parte de tus horas libres, de tus deseos, de tus ganas de consumir,
de tus simpatías políticas. Pero los aprietes de Clarín y conseguir las cosas que ellos quieren siguieron a lo largo de la historia y ahora nos remontamos a la época de Alfonsín. ¿Se acuerdan de la hiperinflación y la tremenda crisis económica y social que teníamos a fines de los 80? Bueno, hay una conversación que trascendió entre Alfonsín y Héctor Mañeto después de que el radicalismo perdiera las elecciones contra Carlos Menem en 1989 en plena crisis económica. En ese entonces, el presidente radical pidió que lo dejaran llegar a diciembre y Héctor Mañeto, ¿saben qué les dijo? Ustedes ya son un obstáculo. Les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. Y se va Alfonsín, llega Carlos Menem y una de las primeras cosas que hace es entregarle Canal 13 al Grupo Clarín, este canal de aire para los millennials, le digo, en aquellas épocas había poquitos canales, entonces tener un canal obviamente era muy importante. Se lo entregó por unos 5 millones de pesos. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. Pero los trabajadores que estaban en ese entonces en Canal 13 y después fueron despedidos, dijeron que hubo muchísimas irregularidades y que de hecho esa transacción ya había sido acordada previamente entre los dueños del Grupo Clarín y el presidente Carlos Menem. ¿Para qué? Para que el Grupo Clarín fuera obviamente muy bueno con el nuevo mandatario de la Argentina mediante ¿qué? Mediante sus tapas. Tal era el poder de Héctor Mañeto que también en otra de las charlas que se conoció como una de las tantas anécdotas en esta ocasión junto a Carlos Menem, el CEO de Clarín le dijo que ser presidente era, ¿saben qué? Un puesto menor. ¿Por qué? Porque él podía conseguir mucho más desde las páginas del diario. Entonces parece que Menem en medio de la discusión le dice a Mañeto, lo que pasa es que usted lo que quiere es mi puesto. ¿Usted quiere ser presidente? Usted quiere ser presidente. Contestó Mañeto, puesto menor. Pero también tenemos más capítulos en esta historia de Clarín, porque cuando en 2002 la policía bonaerense asesinó a Costecchi y Santillán, el diario Clarín estuvo ahí y tuvo las pruebas para inculpar a los policías, pero decidió ocultar esa secuencia de fotos y titular tal vez con la frase más repetida en todas las facultades de periodismo. La relación de Néstor Kirchner con el Grupo Clarín fue siempre cercana, algo que nunca terminó de convencer demasiado a su esposa, a Cristina Kirchner. De hecho, el primer cortocircuito llegó recién en el año 2007, cuando la secretaria de Medio Ambiente denunció que Papel Prensa estaba contaminando el río Varadero y eso terminó en la justicia. ¿Qué te pasa, Clarín? Tranquilízate, por Dios, te abrimos los brazos para que te pongas tranquilo. Pese a ello, la relación entre Néstor Kirchner y el Grupo Clarín siguió siendo bastante cercana. De hecho, antes de dejar la presidencia en 2007, Néstor habilitó la fusión entre Cablevisión y Multicanal, lo que convirtió al Grupo Clarín en la máxima operadora de televisión por cable en la Argentina. De todos modos, esto no fue de forma unánime, por lo que Mañeto se molestó bastante porque otros operadores podían ingresar al mercado, pero la relación recién se terminó de romper un año más tarde, en 2008, con el conflicto con el campo. Pero los favores siguieron porque en 2017 Macri firmó, ¿saben qué? Otro decreto para favorecer a quién, al Grupo Clarín y también a otras empresas de comunicaciones. Porque la idea acá era que quienes ofrecen servicios de telefonía celular ahora pueden también ofrecer servicios de televisión por cable y viceversa. Quienes ofrecen televisión por cable pueden ofrecer telefonía celular. De este modo, el gran monstruo de Cablevisión ahora también se puede meter en los aparatitos que usamos todos los días para hablar por teléfono. Pero todos estos aprietes no alcanzaron porque pasan los años y sigue habiendo ejemplos. De hecho, en menos de 2 meses de gobierno peronista, Clarín ya obtuvo una de las cosas que quería. Se trata de la Ley Impositiva 2020 que se debatió en la provincia de Buenos Aires, hoy gobernada por Axel Kicillof, donde con ayuda de Juntos por el Cambio lograron evitar una leve suba del impuesto a los ingresos brutos que tienen que pagar como operadoras de televisión por cable. Estamos ante una situación muy penosa y una actitud que calificamos de absolutamente irresponsable. Irresponsable por parte de la oposición. En medio
de un contexto asignado por el lawfare, los medios de comunicación son un factor central y obviamente Clarín no es la excepción. Por eso es importantísimo tener una ley de medios que regule todos estos conglomerados mediáticos para que no puedan actuar impunemente sobre todos los gobiernos democráticos, como les mostramos que hizo el grupo Clarín durante todos estos años. Para eso es importantísimo que existan medios como el Destape, que justamente lo que hacen es luchar contra estos monopolios y darle voz a aquellos que Clarín calla. Ahora Manuel Rodríguez te va a contar las batallas que tiene que enfrentar Axel Kicillof. Sí, el flamante gobernador de la provincia de Buenos Aires, que la tiene bastante complicada porque agarró uno de los territorios más candentes del país y porque además María Eugenia Vidal le dejó varios frentes abiertos. Si Mauricio Macri le dejó muchos problemas a Alberto Fernández, la provincia de Buenos Aires está aún peor. Resulta que al parecer María Eugenia Vidal no era ese ser sobrenatural y gran administradora que nos mostraron 4 años en la televisión. La película de la vida de María Eugenia Vidal se podría titular Nace una estrella. Señora María Eugenia, soy la historia, necesito que sea presidenta. Sé todo el tiempo en tu vida pública como el otro día en Intratables. Te pido por favor. Tan chiquita que parece, tan bebita. Sos muy valiente, sos muy trabajadora, sos una persona honesta. Si la provincia fuera una partida de TEC, a Kicillof le quedan pocas fichas y está rodeado gracias a la gestión de Vidal. Con los dados en la mano, el gobernador tendrá que enfrentar todos estos problemas. Porque ya sabíamos que hay una situación de emergencia. Uno no quiere adjetivar, pero no quiero hablar ni de crisis, hablamos en su momento de tierra arrasada. Hay emergencias hoy en la provincia de Buenos Aires. Si hay un área que fue desfinanciada por Vidal, esa fue educación, donde ni siquiera una tragedia le hizo modificar su actitud. Moreno, en la escuela 49, donde hubo una explosión que le costó la vida a 2 personas. Mis compañeros estuvieron todo el tiempo tratando de arreglar y Consejo nunca vino. Nunca vino a ayudarnos y así terminamos con nuestra directora muerta, con todos nuestros porteros. Pero no, los salarios no aumentaron como quería la gobernadora y estuvieron lejos de su deseo. ¿Cuánto debería ganar un docente, María Eugenia? Yo creo que un docente no debería ganar menos, no sé, mínimo 40.000 pesos. Seguro que fue culpa de alguna mafia, como todo en la provincia. En los últimos años algunos dirigentes gremiales que forman parte de la negociación han hecho públicas sus apoyos tanto al gobierno anterior en la provincia de Buenos Aires como en el nacional. A mí me parece que es hora de que se sinceren, que digan si son kirchneristas. Con una caída real del salario de entre el 24 y el 30%, los docentes fueron desoídos y criminalizados durante la gestión de Vidal por hacer valer su derecho a huelga. En un contexto muy complicado para la provincia, con una situación delicada en lo económico, Kicillof tiene que recomponer esa situación. Y aunque la provincia está mal, como decíamos, ya lo puso como una prioridad en su discurso de asunción. No esperen ver ni un gobernador, ni una vicegobernadora, ni un gobierno de la provincia que se enfrente y ataque permanentemente a los maestros y maestras. Las complicaciones no pasan solo por los salarios de los docentes, sino también por las condiciones en que trabajan los profesores y estudian los chicos y chicas de la provincia de Buenos Aires. Cae el techo de una escuela y le pega a una maestra. Este sitio donde guardapolvos blancos correteaban por el patio, hoy el olvido le hace un lugar a la desolación. Una escuela que le falta de todo. Le falta gas desde hace un mes, pero además en las últimas horas también parte del techo, ¿no? La crisis edilicia es un factor determinante que hay que resolver antes de que empiecen las clases, para poder garantizar la escolaridad de los chicos y que no ocurran nuevas tragedias. Ahora, Kicillof lanzó el programa Escuelas a la Obra, que destinará 800 millones de pesos para realizar 752 obras de reparación. Se registra en infraestructura al menos 2.000 obras que están identificadas y son indispensables, de las cuales 600 son además de indispensables urgentes para garantizar el inicio del ciclo lectivo ahora en el año
2020. De no realizarse, unos 200.000 chicos que estudian en la provincia de Buenos Aires no solo podrían perder su lugar de estudio, sino que además podrían sufrir accidentes dentro de esas escuelas. Teniendo en cuenta el pasado de la Argentina, me imagino que Axel Kicillof no la va a tener para nada fácil con el campo, ¿no? El campo es un factor económico muy importante para la provincia de Buenos Aires, pero también es un grupo de presión para las intenciones de Kicillof. De hecho, fue el primer sector de poder en generar un conflicto con el nuevo gobernador. Nada de soja para vos. La vamos a liquidar. A la mierda la soja primavera. Todo estuvo relacionado con la nueva ley impositiva, donde Kicillof quiso recaudar más de los sectores que más ganancias tienen, justamente como el campo. Al sector no le gustó el aumento del impuesto inmobiliario rural y eso generó las quejas de los productores, que como muchas veces en la historia argentina, decidieron sacar los tractores a las rutas y frenar la producción. El pasado sábado 4 de octubre, la ciudad de Rafaela y la zona volvió a sentir el empuje de la protesta agropecuaria. Eso fue aprovechado justamente por la oposición para frenar la ley y plantear modificaciones que rompen el espíritu de la misma. Estamos ante una situación muy penosa y una actitud que calificamos de absolutamente irresponsable. Irresponsable por parte de la oposición. Los constantes bloqueos del macrismo a la ley obligaron a negociaciones que terminaron realizando modificaciones clave que afectan la forma de recaudación y la economía de la provincia de forma muy sensible. Está claro, como en todos los gobiernos populares, que el campo va a ser un grupo de presión con el que siempre puede haber enfrentamientos y estará en la mano de Kicillof poder negociar y llegar a buen puerto con sus objetivos. Otro de los temas que tiene que enfrentar Axel Kicillof es la cuestión de la deuda, que esta semana estuvo realmente muy caliente, pero parece que no va nada bien. Pero si hablamos de batallas, la madre de todas ellas es el pago de la deuda. Con un pasivo altamente dolarizado, al gobierno se le hace muy difícil afrontar los pagos. De hecho, ante el primer vencimiento de febrero, Kicillof anunció que no podrían pagar los 250 millones que corresponden al pago del bono BP21. Por eso ofreció varias alternativas para extender los plazos frente a tenedores bastante inflexibles. Finalmente, después de no poder llegar a un acuerdo con el 75% de los tenedores de deuda, Kicillof anunció que se pagará todo con fondos de la provincia. Un acreedor que dice tener el 25% o más. Todos los bonistas están mirando qué hace ese grupo, porque si no, hagamos lo que hagamos de buena fe, no va a haber un resultado. Esto se llama, en términos técnicos, posición bloqueadora, y esto lo tiene un fondo de inversión, según manifestó. Según el último informe de deuda pública de la provincia, que recoge datos hasta el 30 de septiembre del año pasado, la deuda provincial es de alrededor de 650.000 millones de pesos, el equivalente a 11.263 millones de dólares. Casi el 70% de esta deuda está en dólares y más del 12% en euros, lo que la hace muy fluctuante frente a una posible devaluación. Además, Kicillof cuenta con otra desventaja. La complicada situación de deuda que dejó Mauricio Macri en la Nación hace imposible un salvataje de Alberto Fernández. Sin embargo, el presidente electo dejó bien claro su apoyo a la gestión. Este chiquito va a ser un gran gobernador. Con pocas fichas en la mano, Kicillof deberá jugarlas bien y en el momento adecuado para recuperar la provincia de Buenos Aires y darle dignidad a los bonaerenses. Pero para entender mejor cómo funciona esto a nivel nacional, lo tenemos a Ezequiel Orlando. Recién viste todo lo que pasaba con la deuda en la provincia de Buenos Aires, pero ahora te vamos a contar la posta de lo que ocurre a nivel nacional. ¿Es impagable la deuda que tiene la Argentina? ¿Estamos condenados siempre a repetir la misma historia? ¿Alberto Fernández con su gobierno va a estar condicionado por la deuda? Bueno, todas estas preguntas las responde Ezequiel Orlando. La falta de dólares fue siempre un cuello de botella en Argentina. Y no me refiero desde 2001 para acá, sino en toda la historia económica del país. El día que tengamos todos los dólares del mundo, iremos a Estados Unidos con la guita de ellos y nos van a tener que entregar el país. Yo no me explico cómo los yanquis, que son tan vivos, no se dan cuenta del peligro que están corriendo con nosotros. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Los dólares, a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. ¡Los dólares! ¡Los dólares!
¡Dólares! ¡Dólares! Estas crisis de deuda se conocen en economía como ciclos de stop and go. El último stop que tuvo la economía fue cuando en 2018 Macri fue corriendo a buscar el préstamo al Fondo Monetario Internacional. Este stop puede prolongarse mucho más, pero en realidad depende eso de las habilidades del ministro de Economía, Martín Guzmán. Ahora el funcionario tiene que tomar muchos más recaudos que los que se habían tomado en 2005 y 2010. Después de esas renegociaciones aparecieron los fondos buitre de la mano de Paul Singer, el más conocido de ellos, que justamente usando a un juez parcial como Tomás Griesa consiguieron mantener a todo el país en vilo por la deuda pública. Otro tesoro que guardaré en mi nido. El hombre buitre, debí suponerlo. Estos robos no podían ser más que obra tuya, ¿no? Macri tenía un modelo muy pero muy claro, que era similar al de la dictadura cívico-militar. Se trató de reprimarizar la economía argentina concentrando la riqueza en muy pocas manos y fugarla a través de los dólares que se conseguían por el endeudamiento público. Y así fue como Macri chocó la economía de la misma manera que Martínez de Oz. Él dijo que se la vio venir y que le advirtió a sus funcionarios de que esto podía llegar a pasar, pero todos sabemos que eso no es cierto. Yo siempre decía a todos, cuidado, que no conozco al mercado, que no te da más plata, no voy a la mierda, no, tranquilo, que seguir encima no se puede tomar deuda eternamente y corregir esto. Es imposible creerle al expresidente, más que nada teniendo en cuenta todas las políticas económicas que tomó. Más bien, esto que dijo se parece a un comentario fácil ya con el Diario del Lunes. Ahora, todo esto obviamente hubiera sido imposible sin la ayuda de los grandes medios concentrados. Desde la instalación permanente en la Casa Rosada de las máximas autoridades del Fondo Monetario. Lo dijo Pablo Echarri. Con respeto, Pablo, yo te tengo respeto y cariño personal. ¿Qué conocimiento tenés para hablar de eso? El Fondo Monetario que se van a venir a instalar acá. El ex ministro de Hacienda, Hernán Lacunza, se negó a admitir un default virtual de la deuda pública argentina, pero sí reperfiló las letras hasta abril de este año. Total, paga el próximo gobierno. Iniciar el diálogo, que inexorablemente deberá concluir en el próximo mandato, para reperfilar los vencimientos de deuda con ese organismo internacional. Y acá me salvo. Salvate vos también. Gracias, pibe. Después te pago. Ahora, ¿cómo es que llegamos a esta situación en la que otra vez no se puede pagar la deuda? En 2016, Macri emitió deuda por más de 60.000 millones de dólares. Al año siguiente, más de 90.000 millones. En 2018, con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, alcanzó casi los 110.000 millones. Y en el último, antes de irse, de nuevo, más de 60.000 millones de dólares. Y antes de esto, ¿cómo venía la deuda? Bueno, los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner se congratularon siempre de desendeudar al país. Es el FMI paseando a su perro. El FMI es un lugar donde hay muchos animales. Guau, guau, soy un pato. Guau, guau. Logramos que tus hijos y los hijos de tus hijos no tengan idea de lo que significa el FMI. Ahora falta que del exterior, en vez de prestarnos, vengan a invertir. De acuerdo a los últimos números de la Fundación Germán Abdala, en 2015 la deuda representaba casi el 50% del PBI. Esto se duplicó para 2019. Se afanaron 2 PBI, Romina. Se afanaron 2 PBI. Eso es lo que dice 2 PBI se robaron. ¿Qué pasó en el medio? ¿Qué hizo Macri para aumentar la deuda exponencialmente? Bueno, pasaron cosas. Veníamos bien, pero de golpe pasaron cosas. El modelo de concentración de riqueza y fuga de capitales se basó casi exclusivamente en el endeudamiento público, porque las divisas que deberían haber generado los exportadores, bueno, no venían al país. Macri les quitó la obligación de ingresar los dólares a la Argentina. Entonces, solamente con los dólares de la deuda se consiguió la fuga. Todo era color de rosas hasta que los fondos internacionales vieron que estaban ya muy expuestos al riesgo argentino y decidieron dejar de prestarle dinero al país. Corría 2018
Y ahí es cuando empezó la corrida. Ahora 21,19. ¿Qué pasa, Adrián? La gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. Para la compra a 27,20, para la venta a 28,20. Vamos a ir bajando la volatilidad en el mercado de cambios. Ayer fue la sexta suba consecutiva. El dólar cerró a 38 pesos. Ahí Macri salió a buscar al prestamista de última instancia, el Fondo Monetario Internacional. Estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. ¿Qué pasó? Coincidieron las aspiraciones políticas de Christine Lagarde para presidir el Banco Central Europeo y las de Mauricio Macri de la reelección. Esta combinación hizo que Argentina reciba el mayor préstamo en la historia del Fondo Monetario Internacional. Firmaron en tiempo récord y sin ningún respaldo legal interno este préstamo de 57.000 millones de dólares. Cuando uno ve la torta del fondo de préstamos, la Argentina tiene hoy la mayor parte de la cartera. Eso ha sido algo inédito, producto de un apoyo político. La última vez que habíamos escuchado las siglas FMI había sido en 2006, cuando Néstor Kirchner terminó de saldar lo que se le debía a este organismo y que había llevado a la debacle de 2001. Hemos tomado las decisiones institucionales que nos permitirán destinar nuestras reservas de libre disponibilidad al pago de la deuda total con el Fondo Monetario Internacional. Cuando estemos levantando las copas ese 31 de diciembre, sabemos que el trabajo argentino estará volviendo a los argentinos. Una de las cuestiones que siempre planteó Alberto Fernández es la de pensar a futuro e intentar buscar soluciones. Entonces deberíamos preguntarnos cuáles son los desafíos que va a tener que enfrentar el gobierno con estos acreedores. Este año va a ser especialmente complicado por la cantidad de vencimientos que tiene la deuda externa argentina. Todo esto se suma a los reperfilamientos que hizo la CUNSA para abril de este año. Por eso es tan importante para el ministro de Economía, Martín Guzmán, terminar las negociaciones de deuda para marzo. A nivel general, el 2022 también se presenta como uno de los años más álgidos, porque ahí van a vencer cerca de 50.000 millones de dólares. Es casi lo mismo que lo que el FMI le prestó a Argentina. Todos estos desafíos son muy pero muy complejos, heredados del gobierno de Mauricio Macri. En caso de que no se pueda resolver, obviamente, las consecuencias pueden ser terribles para la inflación, la pobreza y el desempleo. Todas variables que empeoraron en estos últimos 4 años. Muchas gracias por acompañarnos con esta nueva edición del Destape Extra. Siempre ustedes están ahí del otro lado bancando todos los proyectos que hacemos y hoy pudimos ver todos cuál es la historia oculta detrás del gran diario argentino, detrás de Clarín, que desde que existió se dedicó a apretar a los gobiernos de turno para conseguir las cosas que ellos quieren conseguir. Ya tenemos un gobierno popular a nivel nacional y también en la provincia, pero eso no impide que Clarín quiera avanzar y seguir presionando a los gobiernos. Por eso hay que estar muy atentos, porque es difícil contrarrestar tanto poder mediático que ellos tienen. Y para lograrlo, la única forma que tenemos es seguir creciendo con medios como el Destape. Y la forma justamente de que esto ocurra es con el apoyo de ustedes, que estuvieron durante todo este tiempo y que esperamos que sigan estando para acompañarnos, para estar bien informados y para contrarrestar este gran poder que tienen los monstruos de la información. Por eso, les pedimos que se sumen a este proyecto, que sean parte del Destape. Entren al destapeweb.com, van arriba donde dice Hagamos Historia, hacen clic y ahí van a poder ver todo el formulario para llenar y pagar con tarjeta de crédito, lo que puedan. El aporte más mínimo para nosotros es un montón. Y si ustedes no pueden decirle a algún familiar, a algún amigo para que se sume y apoye este proyecto. Si no tienen tarjeta de crédito, quédense tranquilos, pueden hacerlo igual. Mandan un mail a suscripciones@eldestapeweb.com con el asunto alta suscripción y el monto que ustedes pueden pagar y ahí les van a decir cómo hacer todo para formar parte de este gran proyecto que es el Destape. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 21 con el Destape Extra. No te olvides de comentar, de darle like y de compartir nuestros videos, porque a cuanta más gente le llegue, mucho mejor.